Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy estoy con Ariel Jiménez Riz. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, aquí estoy en el taller en un anexo desordenado y medio de baulera, pero me da privacidad y es donde guardo un poco todo lo que va, libros y dibujo y cuadros. Bueno, luego está la casa, que está mi mujer y los perros y está más tranquilo, pero más movido, ¿no? La casa en la que vivís, en realidad eran dos casas y ahora es una casa tuya. Contanos algo de esa historia que es como bastante anecdótica. Es una, es un predio original de un médico cirujano que en 2 hectáreas de campo hizo una pequeña casa, y cuando la compramos con un amigo y colega en Roldán, la división dio que parte de la casa le quedaba a cada uno. A mí me quedaron la parte de las 2 habitaciones, que es donde tengo la cocina, comedor. Luego amplié, luego no terminé, porque siempre uno cree que esto de vivir, cuando te toca tu propia casa, no tienes límite, el predio es grande, hay que vallar, hay que manejar el paisajismo, hay que manejar los perros, que fue un poco tener vecinos lejos. De ahí es que este lugar sea bastante alejado de los vecinos. Bueno, y te permite vivir re tranquilo. Tiene ese punto que al principio los sonidos te parecen que están por todos lados, pero bueno, vamos bastante bien. Te acostumbras, te rodean los pájaros, eh, el ambiente, la naturaleza, pero también creo que hay una edad y a lo mejor estamos un poco, te haces mayor y todo cuesta más, pero bueno, no, Así que no me quedo. te configuraste una nueva casa dentro de una preexistencia y y fue creciendo. Exactamente. Luego te paso alguna foto del aprendizaje del maestro Gira, de papá de Tadeo, de Roberto del Japo. Él Sí. era un tremendo acumulador y reciclador de todo lo que encontraba, ¿no? Y bien, ahora quizá está como de moda, es vintage y tal, pero bueno, aprovechar todo lo posible, tratar de optimizar los recursos, eh, y disfrutar lo que se pueda, ¿no? Bueno, vos también tenés como esta idea, ¿no? De ir acumulando, porque tu casa también está hecha de elementos que vas encontrando, Totalmente. de persianas, de elementos. Sí, carpinterías de aluminio, puertas, ventanas, que quedan, escaleras con lo que hay, sí. Me gusta, me parece que hay una, no es wasabi, pero es un término japonés, lo de entender que las cosas se ensucian y se rompen, pero cuando Mm. el arte las tiene incorporadas, las limpias un poco y las vuelves a poner en uso, ¿no? Eh, Creo que todo buen material. Y luego la expectativa de lo que te dije, ambientales de La Pampa. Cualquier cosa de intemperie fuera, es muy fuerte el- lo- lo- los cambios climáticos, la erosión, este, pero bueno, Y acá, continuando, esto es una obra tuya, continuando con esto del reciclaje, cuando yo las vi ahí en tu jardín dispuestas, eh, sí.
te iba preguntando, y vos me dijiste, es un retac, es un ladrillo de retac. Y después me dijiste, Suena es lo que había, es lo que tenía a mano. Contanos algo de esta idea. la imagen que ves, la primera, es una muestra que hice en el Museo Murray en Funes. Fue bueno. Yo de ir a las obras, vos veías que tiraban los trozos de retac, quedan como en los volquetes o las montañas, en la pampa no hay piedras. Este objeto tiene un comportamiento, aparte de ser liviano, el cemento monocelular no se deteriora a la intemperie, y me pareció re interesante ir trabajando esta figura, que de algún modo eran como maquetas monolíticas. En nuestra disciplina es sacar un poco lo que sobra, ponerla cerca del fuego, porque aunque se mojan, flotan si las tiras dentro de la piscina. Eh, Nada, y me Ah, claro, porque acompaña. son porosas. Son porosas, tienen 80% de aire, están como trabajadas se pulveriza con una pistola, pero la cantidad de aire de burbuja hace que baje el peso propio. Hay una técnica que he visto en lugares donde una oquedad enorme, en hormigón sería una cantidad de material tremenda. Aquí ponen la imagen del nacimiento de ella, en realidad, de cultura al dibujo, una ida y vuelta del formato de estar entre las dos manos, las puedes mover, las puedes dejar. Ahora me acompañan. Me pareció eh, un camino razonable y un vínculo quizá con la memoria espiritual de nuestros ancestros, nuestros muertos, nuestros recuerdos. Tengo 4 grandotas por ahí que son como mis tías gringas, Sí. las, con las que yo pasaba la infancia, que me daban mucho cariño y bueno, era como evocarla. Si Creo que son tenés unas altas, ¿ahí cómo vas uniendo el material? ¿Tienen una estructura interior o están simplemente apoyadas? las altas que están en el borde de la pileta. Cuando hormigoné el borde, dejé un hierro del 14 y las perforo con el taladro y las voy enhebrando. Me Claro. pareció que era un camino, esto lo hablé, que eran como tótem humano. Cuando me tocó estar en la Secretaría de Planeamiento, me parecía que podían ser muy representativas en espacio urbano, dando lenguaje, convirtiéndose en letras, y no preocupándome si se estropean o no. Eh, Me acompañan, son parte del... A algunos les gustan las joyas, a mí me gustan estas que en realidad no tienen demasiado valor. Esto, mira, ahí ha evocado lo de la escultura, esto fue con un amigo artista que falleció el año pasado, Rogelio Imperiale. Él decidió hacer un dragón, una parrilla dragón, y entre los dos trabajamos esto en las afueras de Barcelona. Creo que cuando la arquitectura abandonó no abandonó el brutalismo, inició el movimiento moderno Sí. y se acercó a los 90. Hay desde Oteiza, que en el año 58 tiene unas esculturas hablando del espacio, que Sainz de Oiza, cuando en la ejecución de algunos edificios,
la escultura se incorpora como plástica de la arquitectura. Y creo que tiene una poética infernal, aparte de aprender la materialidad. Sí, Cada camino tiene un modo creativo, ¿no? Cada material te indica un camino, no es que vos propones. Este, este es el tótem, este tenía 4,96, casi 5 metros. Fue una construcción efímera rotulada por Ford para el Salón del Automóvil en Barcelona y para José Bachiller, que era un publicista y un poco mecenas de mi laburo. Fue una persona que me abrió puertas y me permitió desarrollar mi propio trabajo, ¿no? Él manejaba la publicidad exterior y de algún modo este fue un vínculo entre recorrer la ciudad, conocerla y definir lugares o emplazamientos que de otra manera no hubiese tenido acceso, ¿no? y esta es la maqueta. Este es el objeto que si ves al lado de una persona caminando, tiene casi 5 metros, está en la Villa Olímpica, está ese emplazamiento, no es un fotomontaje, está puesta en el lugar. Lo que pasa que en esta época era el inicio del Photoshop. Esta es la maqueta, la de cartoncito. Esta sí era pequeñita, con esta fuimos a vender la idea y este no sé, porque este objeto de cristal que luego lo armé en vidrio, me acompaña, me gusta esta geometría, la llamé la sevillana porque tiene un movimiento, bueno, y, y, y era como un camino interesante, una experiencia. Aquí, si te fijas, están los carpinteros, Sí, que el ida y vuelta, la enseñanza tanto de pegar y rotular las imágenes como de construir. Aquí vienen las cuñas, porque ninguna cara de estos objetos son perpendiculares. Entonces nacen una cantidad de cuñas pequeñas que fueron estos carpinteros que hicieron este objeto los que luego le construía aquella casa a un agua y que dio el comienzo de una, dos, tres casas llegó. Y la cuarta está aquí detrás, que es de un amigo y vecino, pero que fue como un consejo, hacer una sola agua. Este, nada, esto es el montaje. Luego, aquí hay otra cosa que era operativamente, había una impresora. Este era Manuel Barragán, el que hizo posible la construcción de esto. Luego me dio para rehabilitar la casa del director de la colonia Güell, que es patrimonio de la humanidad. O sea, sí. bueno, no solo a mí, yo me entusiasma. Ahí está la fila de Barcelona, poniéndola en la puerta, en las torres de la entrada de la Plaza España. Sí. Y nada, el entusiasmo. Luego hay mucha gente que me ayudó y colaboró conmigo para que esto no entrara en vuelco y no provocara un problema en la vía pública. En cada base trapezoidal había una tonelada de arena en sacos para que Claro, no, porque era muy liviano, es madera. Eso lo para que vuela. no, para que no volcase al viento y para que el seguro te amparara. Nada, fue una historia. Si miras el croquis, están las medidas del modulor, el Sí, 4. Sí, me quedan los recuerdos. Siempre esto que te comenté, que lo vuelvo a repetir, en el viaje del Cuervo del metro patrón de Francia al pie y pulgada americano, aparecen las dos escalas roja y azul y nos encuentran
con ese 1,83 m, que era el policía con el brazo levantado, que él lo tomó como un parámetro, y te abre el 1,13, es la medida exacta de una barra de bar. Si te quieres apoyar correctamente, me parece que ergonométricamente tomó un patrón, luego puede ser más alto, como en mi caso, o más pequeño. Pero bueno, es un punto de es Claro, un vos otro ahí mundo. tomaste 1,60 como altura de personaje. Sí, yo pensé, 1,60 m, 1,63 m mi mujer, y un poco es para no permanecer siempre en tu ego y poner las cosas desde tu altura. Tratar de, creo que hay un general que podría ser 1,70 m, más que 1,83 m, pero bueno, es, ¿Viste? ver- es verdad que todos los sistemas de transporte hoy, los aviones, los trenes, etcétera, etcétera, mientras más altura tiene, más complejidad por los espacios entre asientos, eh, y por esta idea de no solo del embalaje, sino de todas las medidas antropométricas a partir del cuerpo humano, ¿no? La Sí. sección A es otra, esta relación entre el 1 y el 1,61, o reduciendo del 1 al 0,61, es hablar de proporciones y no de medida. Y acá tenés otra estructura. Esta, este es el Salón de la Moda en Rosario, y la que está de minifalda al lado de la escultura es la arquitecta Red Arquitectura. ¿Mariel? Mariel, Mariel, Ma- Mariel fue nuestra primera colaboradora cuando teníamos el estudio con Gerardo en calle Montevideo, y yo armé este stand, pero estos eran ladrillones de yeso. ¿Te acuerdas que eran para paredes interiores y tienen como un sistema de encastre que te permitía levantar las paredes, ¿no? Luego lo trabajé con figuras de rupestres, porque de aquí también nació el logo de la construcción del pensamiento. Para darte una idea, esto fue contemporáneo de la prebienal que hicimos en Rosario en el año 91, y esto pertenece en el antiguo Patio de la Madera, un salón de un stand de moda, con la mano que lo sostiene ahí arriba, y la anécdota es: la arquitecta con minifalda es parte de la historia de la arquitectura nuestra. ¿Y cómo fue eso participar en el Salón de la Moda? Participar en el Salón de la Moda Siendo arquitectos, ¿no? ¿Y cómo fue ese vínculo? fue porque le había hecho algunos locales de moda en aquellos finales de los 80 en las galerías rosarinas, que no tengo todos los materiales. En aquella época era una vorágine de laburo interesante, y me tocó hacer para gente que fabricaba ropa, camisetas, y fue ahí cuando inicié con los dibujos y la serigrafía. Volcar los dibujos en la tela. Y de ahí fue que un bohemio, este era un local de ropa, me convocó para hacerle el stand en la Feria de la Moda. No. Así que siempre fuiste y veniste en el arte y la arquitectura. Sí, de ahí es que te digo que uno, no sé si te dispersa o te multiplica, y lógicamente va pasando. La arquitectura es como el rigor, como esta de Barrio Tango está construida. Sí.
Este fue, sí, un prototipo para Banzini, que es una familia del mercado inmobiliario rosarino muy potente. Esta casa era como una casa tipo que tiene unos 130 metros, donde puedes entrar al fondo, a la galería, que funciona como quincho y no tienes que pasar por dentro de la casa. Luego está la cuña, si la ves, ese techo único volcado hacia adelante que tiene como un estudio, un entrepiso que da al norte. Es como una reversión, aquí está, es una versión sofisticada de la cuña, la básica, toda hecha en ladrillo y sobre todo aquí está aplicado lo que se llama el forjado sanitario, que es que la planta baja, en lugar de tocar el terreno, está sobrelevada en una losa de vigueta. Formulas la cámara de aire, no tienes que rellenar en exceso el terreno, lo pones sobre las vigas de fundación. Esta cuestión de la humedad, ¿no? De la humedad pampeana, como que siempre hay que estar protegiéndose de la humedad. La humedad pampeana que tan bien trabajaron los gringos en los suelos de pinotea, a- sobrelevado en todas estas casas chorizo y dejando la cámara de aire con las tomas de aire para generar la ventilación cruzada. En este caso sería reconvertirla, pero con vigueta, hacer una capa de compresión, la planta baja 40, 60. Luego ya sabes que el pampeano no quiere los escalones. Entonces, el 40-60 lo puedes rampear en la cochera, o tres escalones se convierten en un asiento. Y todo para ladrillo común, así que es todo portante. Ahí es importante esta que ves, porque estas casas eran simétricas. Esa pared de 30 volcaba en espejo una casa igual al lado, que no se terminó de construir. Luego las otras tienen cámara de aire y aislamiento en algunos casos. Esta es el muro de 30 macizo. La eficiencia térmica real, ya una pared de 30 es bastante saludable si la puedes terminar interiormente con un impermeable. Y aquí se hizo toda la casa con el ladrillo común como un único objeto que, que te permite trabajar y ir a una velocidad interesante. El parrillero, los bordes de la galería. Yo creo que esto ahora es muy difícil encontrar un buen ladrillo y es caro, ¿no? Y Sí. también ya se está haciendo Igual, su... igual, antes que hablaste de la historia de la arquitectura, tiene algo como de ancestral esta imagen también, ¿no? Porque cuando uno ve ruinas romanas o incluso incas, ¿no? Tiene esta composición la arquitectura en ruina que vemos. Tiene esto, me gusta, es la huella, el rastro de la distribución, sobre todo suponte, allí hay un lugar extraordinario que es Ampuria Brava, bueno, o Perú, pero sí, la arqueología es la lectura del tamaño de los espacios y aquí en este caso hay una línea de circulación, unas habitaciones, un ancho de armario, escalera. Sí, me encanta la lectura, me encanta la limpieza de la obra. Me parece que es una escultura, la arquitectura y la escultura es como un cambio de formato, eh, Porque pero hay algo que a mí, yo suelo jugar cuando estoy en la calle, de que me paro enfrente de de un edificio y digo, bueno, este es el comedor, este es el living, este es el baño, ¿no? Con la arquitectura moderna uno lo podía hacer eso por el tamaño de las ventanas. Y acá exacto, puede suceder lo mismo, ¿no? Sin tener los nombres, yo puedo decir, bueno, esta es la circulación, este es el dormitorio, este es un baño, estos son los placares, ¿no? Con tan solo esa- ver el muro. exactamente.
allí es tal cual lo dice. Yo pensé que la habitación que ves, luego está el baño y la otra habitación que ya sale de la perspectiva de la foto, pero que queda en suite, eh, permite que a la del fondo, que quedaba como muy justa, le sacaba los armarios al pasillo o a la circulación que pertenece como al área íntima, ¿no? De la casa. Cuando proyectamos la distribución, tenemos que pensar entre la superficie construida y la superficie útil. Sí. Y, y es aquí donde hay que tratar de optimizar al máximo. Al igual que los huecos de ventana, no deben ser, a mí me gusta una habitación con una ventana razonable que me permita ventilarla, generar una ventilación cruzada aunque fuera a través de la puerta. Y bueno, el metro es dinero, ¿no? El metro, y como tal hay que ser muy respetuoso. Bueno, acá tenemos otro modelo también, ¿no? Como siendo en la misma Esta es, tipología, podemos decir. esta es Samantha, la casa Samantha de 2016. Es un modelo que tiene, es una casa de dos dormis abajo con dos baños y arriba tenés un estudio. Aquí está la tela municipal. Como dicen los catalanes que vienen a laburar acá, alucinan, porque nosotros somos de hacer en esta, prácticamente vos podés construir la casa. Sí, Y es, y es dentro de lo los que, datos. sí, es lo que te exige la municipalidad. Luego, hacer el resto de los planos, muchas veces la gente dice, no, no, con esto y el albañil ya tengo bastante. Esta casa tiene el cuartito exento afuera, aparte del parrillero, que después ese cuartito se hizo más grande, y toda casa en urbanizaciones fuera de la ciudad necesita del cuartito. El cuartito es la sala de máquina, es donde guarda la bordeadora del césped, donde puedes tener la lavadora, donde metes la bici, para, para tener una casa pulida eh, y así como también está el ladrillo aquí y luego está el tótem que ves la verticalidad, quizá homologando al San Gimignano, aquellos italianos la hacían para ver quién era el más poderoso, Sí, pero la acá, ciudad de las torres. exacto, pero esta torre cuadrada tiene la medida que pongo el lavadero abajo, el termo en el medio y el tanque de agua para que quede protegido y me dé presión en la casa. Y me parecía que en la línea de la pampa esa verticalidad le daba un touch, ¿no? Un toque. Bien. Y siempre está la maqueta y el dibujo Y y la sí, construcción y la obra en está, sí. está los croquis, eh, acá está esta casa tiene el doble muro tradicional nuestro de el hidrófugo, el asfalto, pintar con asfalto y poner el aislamiento. Con esto me doy por satisfecho, porque hay gente que no quiere, hoy en día todavía nos cuesta desarrollar el tema de la eficiencia térmica en la vivienda. La energía más barata es la energía que no se gasta, ¿no? No me voy a cansar de repetir. Ahí en el croquis es la primera instancia en la cual interactúas con el cliente. Esta casa tenía la fachada al sur, tú abres el norte porque el norte es el lugar, y luego manejar
el movimiento del sol en la arquitectura te da la dinámica de uso de los espacios, ¿no? Acá hay una es el tótem del tanque de agua y la otra que se ve en la galería es el entrepiso emulando las viejas galerías de campo con la llata de madera y el ladrillo plano, la reconvertí con vigueta. O sea, vigueta y ladrillo plano te permite hacer un encofrado perdido y luego armar una armadura arriba y una capa de compresión y obtener un forjado o una losa en 16, 17 centímetros. Y mirá bien, acá como, obviamente este es un croquis, los croquis siempre son para uno, para entender lo que dibuja y para enseñar, ¿no? Y acá Sí. cómo le marcaste la escalera, ¿no? ¿Cómo hiciste acá está por la escalera, ¿no? ¿Cómo se Está la dentro, marcaste? está dentro, Claro, eh, sí, y está te del la lado sur. marcaste para entender, bueno, pues acá vas a subir. El croquis tiene una virtud enorme. Acá no está muy potente, pero yo le doy transparencia. Me encanta. Eh, eh, el dibujo a mano es el momento del pensamiento. El que Exacto. no, el que no lo desarrolla pensando que dibuja mejor o peor, se pierde. Es como hacer una buena salsa. Todo esto pertenece a una libreta que queda plasmado, te permite hacer un análisis. Sí, Pues, ahí sí. está bueno sobre la transparencia, ¿no? Porque acá colocaste, Los, bueno, acá ven unos tanques, ¿no? los tubos de gas son Eso. estos, porque no hay, ahora creo que estaba por pasar el gas, sí. Entonces, directamente hay una arquitectura pampeana. Hay una arquitectura pampeana. Se está consolidando a mí no me, aquí está el objeto en sí mismo, que es la cartulina conmigo. En esta etapa estaba Manu Giró, estaba Marinaro, estaba Tadeo. eh, Siempre tuve colegas más jóvenes, colaboradores y arquitectos que ahora ya vuelan solos, pero que ejercen esta dinámica del croquis, la maqueta y el arte. Es un virus y con todo con cariño, ¿no? Que no, esta casa es muy interesante, está fuera de los parámetros ortogonales. Eso te iba a Eh, preguntar. Acá aparece la curva, por primera vez. sí, aparece la curva en planta, aparece la curva en planta y si mira los croquis, manejo los muros, no son curvos, ninguno, hay ojos, hay curvas en las losas. Hay una herencia aquí que Fede tiene una casa molde, creo, que Sí, salió. ¿Sí? Bueno, él estuvo conmigo acá en es muy esta. linda la casa molde. Bueno, esta era para un médico cardiólogo y tiene que ver con el movimiento del sol y con crear dos ámbitos aquí en la planta alta, que es la suite de un lado, una doble altura, un puente y Acá estamos. las habitaciones. Este es Luego, este es el puente. ese es el puente, pero acá ves otra cosa que pues es muy interesante como dinámica, que es el vegetal o el papel manteca como objeto de transparencia y superposición para ir ajustando. Esto te permite hacer planta de techo, planta baja, planta primera, segunda, si hicieras un edificio, planta tipo. Acá está. eh, Luego de ahí va la maqueta. Esta casa no se, están los coches acá en el extremo, con unos muros.
es una cochera semiabierta, me bajo del coche y tengo un baño, porque la cochera la puedes convertir en un quincho improvisado. Bueno, es toda esa dinámica de cuántos metros quieres o cuánto está dispuesto a gastar. Eh, Ahí está la maqueta. La maqueta, si la mira acá en esa que estás tocando, la maqueta se convierte en un cuadro cuando, cuando trabajas el basamento de la cartulina en, con témpera, con acuarela, con lo que tengas, ¿no? Eh, y emerge ahí un encuentro que llena el espíritu, aunque no se construya, aunque no sepa si va a prosperar. Aquí se ve ahí, lo que ves en esta punta de abajo es el lago. Esto es el country del lago, uno Ah, de los barrios de Fisherton. El terreno era tres lotes, 1.200 metros en un ángulo. Y bueno, la piscina era orgánica, ahí con desborde, la casa acompaña el movimiento del sol, evita el poniente y la guardo como, ahí esta la llevé esto que ves, esta lámina, la llevé al curso de croquis en el año 2007 al 2014, en el túnel, el sí. antiguo centro cultural del colegio, fue donde daba los cursos de croquis y trataba de transmitir esta energía. Y, y, La, lo, y lograbas que el arquitecto joven dibuje, se enganche en el croquis. sí, no solo, primero porque en ese momento llevaba el rollo de plotter, lo tiraba en el suelo y dibujábamos todos juntos. Suponte el skyline de la ciudad de Rosario, imaginario. Lo más interesante, aquí estamos, abriste la Plaza Santa Cruz de aquellos años 91. Esta es prácticamente contemporánea de la escultura del Salón de la Moda, ¿no? Sí, Que hicimos con Gerardo. Él ya venía con esta dinámica plástica, la adquiere y Gerardo después de Barcelona y Estados Unidos vuelve alguien ya con una solidez bestial. Acá está la rampa y la escalera. Y sí. ya debería, mira que tiene años esto, ¿no? 30 años y todavía hoy parece que esta lectura de rampa escalera puesta junta eh, se la olvidan, se la olvidan. Es algo de esto, ¿no? Como esta cuestión de lo complicado que es ser simple, ¿no? Porque decís, qué simple, pero también qué difícil, ¿no? Es difícil, pero al mismo tiempo el espacio público, el espacio urbano, acá no había presupuesto, esto lo hicimos cuando Palumbo, que Rubén Palumbo es un nombre de una importancia enorme en mi vida profesional. Sí. Y ahora tenemos ¿Sabes? un edificio en altura. Yo hice el anteproyecto para Gonzalo Sánchez Hermelo y para SEO. Todavía hoy estoy vinculado y la experiencia fue, ahí está también la idea de cómo subo, pero sobre todo el manejo en planta. Primero fue una experiencia muy potente porque había una antigua estructura de un edificio abandonado. Esa estructura tenía unas luces estructurales y te codificaba desarrollar nuevos apartamentos dentro de la estructura existente. Vos no podés desplazar la zapata y yo siempre me gustó ser muy respetuoso de bajar gravitacionalmente las cargas en equilibrio en ambas direcciones, como hacían en las mezquitas y quizás son los edificios que con los movimientos sísmicos mejor se comportan. Mm. Luego de un informe eh,
que desarrolló el ingeniero Clerc, que ahora está en el colegio de ingenieros junto a Araya, y nos vemos continuamente. Fuimos a indagar esta estructura. Esta estructura se destruyó, no se dinamitó, pero se sacó completamente. Fue una perturbación importante para los vecinos, y el nuevo edificio tomó las medidas de la libertad del lugar del lote y se independizó de esta estructura. Luego yo hice la primera instancia del desarrollo de qué podía salir. Tiene fachada norte y fachada este, con un programa, con un núcleo, eh, con las cocinas lineales, con tratar de agrupar los núcleos. Acá hay un rigor y un aprendizaje heredado también familiarmente. Mi padre y dos de mis tíos eran arquitectos y eran del movimiento moderno, y eran unos jefes muy rigurosos, y el funcionalismo en la planta me encanta. Me parece interesante siempre tener un balcón para colgar la ropa y un balcón que se convierta en una terraza para tener una pequeña mesa, más allá del espacio que te deje el cliente. Pero hay que, no por normativa, hay que saber que la calidad de vida en un departamento está directamente ligada a la ventilación cruzada, si es posible, aunque sea abriendo la puerta, en los pasillos, lo que fuese, eh, teniendo vista y acceso, y, y bueno, y sabiendo, hubo una experiencia para mí que fue, en Barcelona fui tasador europeo de los bancos, y Sí, me tocaba ir a tasar departamentos que no tenían planos, Adrián. Entonces yo llevaba el telémetro, porque en aquella época el láser todavía no estaba, relevaba la distribución, y, y te queda y qué te quedas como medida. aprendido. Sí, yo acá hay medidas en un departamento que las podés convertir en una casa. Eh, Siempre pensé en que las viviendas de protección oficial en España tienen un departamento de 3 dormitorios en 90 metros. En 90 metros. Claro, Y me parece que 90, 100, 120 en una casa, 130, ya tienes metros. No hace falta. Más vale acondicionar. Estas son búsquedas. Hay que permitirse en el croquis y en la sí, búsqueda explorar. explorar, exactamente. Hay un Igual, rigor. siempre en tanto en rectificado o en curva, los departamentos son súper claros. Sí, También, no necesito que me escribas en el plano qué es cada cuestión, ¿no? O cuál no, es el A, el B o el C. Lo puedes identificar tan solo mirando el plano, ¿no? El plano que hable solo. exacto. Hay un lugar común que no debe ser excesivamente grande, que es la distribución del núcleo vertical. Hay una normativa. Me acuerdo el libro en España, cuando creo que fue Tusquet, las escaleras han muerto, porque con Sí, la nueva normativa de incendio, vos tenés que traspasar una puerta para acceder a las escaleras. Aquí está, ahí estaba, en la planta. Eh, sí. Al lado de los ascensores hay una puerta que te mete en el habitáculo y te permite que la escalera en vertical sea un lugar seguro en caso de incendios. Para un edificio de 10, 12 o 8 plantas, me da igual, y le da un hándicap, un changüí muy interesante a la arquitectura. La arquitectura es tan seria que hay que jugar, hay que Sí. jugar.
Y hoy este edificio, ¿en qué situación está? Está construido, pero tiene otra imagen. Este era un... Por acá estaba el edificio, para mí, para mí. Luego, para mí este era el edificio. Yo lo entregué eh, y después está el atributo que vos te podés permitir de toquetear acá está más cerca del edificio actual. Este está así, ahora. Este es el edificio construido. Claro, porque en las esquinas había unas escaleras, y unos dúplex. Sí. Luego se movió, inclusive el remate. Este fue como el último render. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Te ofuscas o dejás que suceda? No, ahora dejo que suceda y aparte me parece que sería una reflexión sumamente importante, es saber que el arte, el dibujo, la escultura y tal, es mi espacio privado. Es el lugar donde me desarrollo y llego a un producto de mi entero placer, sea para mejor o peor. Y la arquitectura es colectiva y solidaria. Y para terminar, ¿qué crees qué elijo para terminar como último? ¿De qué crees hablar? Eh, la casa del director, tócala. ¿Qué es la Eh, casa del director? la casa del director es la casa del director de la colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, Mm, en en las afueras de Barcelona, y, y gracias a ser el tótem del Salón del Automóvil, el propietario de esta casa era el dueño del lugar donde se produjo físicamente el material de la publicidad. Él había comprado esta casa pertenece al arquitecto Rubió y Belver, que es discípulo y mano derecha, una de las manos derechas, junto con Jujol, de Gaudí. sí. El director de la colonia habitaba este lugar y por supuesto, parece árabe, el manejo del ladrillo es extraordinario. Y cuando indagué y me tocó rehabilitarla, si vas mirando, hay unos croquis de relevamiento de cada una de las partes. Este fue un estudio porque la casa hace L y dentro de la L, Manuel Barragán, el cliente, me pedía hacer un estudio de cristal de estos red tecno absolutos que tuve que ir a proponer al ayuntamiento y luego a patrimonio. Te imaginas que esta casa tiene unos niveles de protección enormes. Allí están los apuntes de la indagación histórica del lugar y para mi sorpresa, aquí está en la mesa en el Colegio de Arquitectos, en la Escuela CERT, dice Joan Rubió y Belver, y la fortuna del modernismo, y abajo dice Ignasi Solá Morales. Ignasi Solá Morales era nieto de Rubió y Belver. Como Ignasi estaba remodelando el liceo en ese momento que se había incendiado, y estaba en comunicación con Manuel Barragán, el propietario, dijo, no hay un arquitecto joven y entusiasta que pueda acometer este trabajo de rehabilitar la casa de mi abuelo y me llegó el encargo. Mirá vos. Fue, fue un encuentro mágico. Hay un tema que no es menor, está sobrelevada el emplazamiento y allí empecé con la Rosa de los Vientos. La Rosa de los... ahí se ve la terraza, que está Chicharro, que era el albañil. El muro, eh, este muro que hace de barandilla, si miras hay dos cosas muy interesantes. Primero que se ve
la topografía de Santa Coloma de Cervelló. Segundo, se ve el cambio de todos los ladrillos en su posición original, porque hay un viento dominante acá que se llama Garbí y que al volar sobre el Mediterráneo viene con carga de sal y entonces erosiona el ladrillo. Ah, por eso Ah, esta imagen de acá. exactamente. De acá se sacaba un ladrillo o un grupo y se recolocaban, así como las chimeneas, los FUMS. Allí se ven abajo a la derecha las casas llamadas de los operarios. Por eso esta era la casa de 2 plantas y la del director. Era la del mejor emplazamiento, los pinos mediterráneos. Yo en esta, acá estuvo, recuerdo, Gerardo iba a dar los cursos y acá está la fachada que me tocó presentar para darle entrada al garaje, acá abajo a la izquierda, un doble garaje con una intervención muy sutil del muro, respetando los ladrillos, etcétera, etcétera, y por detrás iba ese estudio. De todo esto aprendí la normativa, aprendí el respeto por el patrimonio. Ahí están las chimeneas increíbles. Esta casa, no te olvides que en el modernismo, el único hierro que encontré arriba de una puerta fue un fleje de una cama, el fleje plano de una cama litera. Sí. Ese era el único hierro que tenían los modernistas. No había cemento, no había hierro. Ah, Ellos, hablamos de una época de una austeridad. Cuando empiezas a descubrir ese encuentro y ves la obra de Gaudí o sus discípulos, ni hablar del Parque Güell, que tiene el suelo permeable de grava absorbente y me llena un reservorio con las columnas huecas y me deja una lección de sustentabilidad de, del finales del siglo XIX. Fue un trabajo encantador. ¿y finalmente pudiste hacer la cubierta esta de vidrio? No, me lo prohibieron tajantemente modificar el, era la contrafachada. Pero bueno, había que intentarlo. Lo más interesante del no es que lo tenés que presentar. Si no, nunca sabes exactamente. Esto, al igual que ahora, como consejo de la época contemporánea y como haber sido en el 2017 secretario de Planeamiento en Funes, que me acompañó Tadeo y que me tocó ir a los entes provinciales y nacionales, y en una época quizás compleja de que todo el mundo rezonga y se queja de la política y de que no estás de acuerdo, para que te digan que no, tenés que llevarlo dibujado. Y tanto los manejos de hidráulica como las rotondas, la movilidad en vialidad, tanto provincial como nacional, me quedaría con esta reflexión. Dibújalo y llévalo y que me digas que te dijeron que no. Claro, Porque normalmente hasta el más loco, y lo cierro ahí, puede reaccionar con un sí. claro. Me parece que y yo quizá lo aprendí en un lugar que no era mi tierra, que jamás pensé que iba a llegar. Después está la Casa Canal, me tocó construir en Barcelona, fuera de Barcelona, estudié geotecnia, mecánica del suelo, me rodeé de un arquitecto calculista, amigo y colega, Ángel Biurrún, que no podría haber llevado adelante innumerables obras. Eh, y me abrió, me expandió el... Bien. Y cuando te hicieron la propuesta de la casa del director, con todos estos personajes, eh,
¿sabías quién era el arquitecto? ¿Sabías que era Yuyol? ¿O fuiste aprendiendo todo en el momento? Y dije, bueno, soy sumamente abierto y que me dejo llevar. Porque a veces uno llega a un lugar sin saber dónde Yo, está llegando, ¿no? yo, ¿O sabías? yo soy, sí, yo soy de ir informándome y estudiar. Cuando llegas a Barcelona, naturalmente, el modernismo se te aparece como una revelación, ¿no? Y solamente ir a visitar la Pedrera, la Batlló, la Casa Vicent, sí que empecé a recorrer el modernismo, a adquirir libros, tuve un encargo en un pasaje protegido modernista, el pasaje Mulet, pero la frutilla del postre, y es un homenaje, era las visitas esporádicas de Guy Van Beek, mi amigo belga. Guy es especialista en Art Nouveau, fue el que hizo las guías de modernismo y Art Nouveau en Rosario, cuando estuvo becado en Argentina 11 años. Y Guy viajaba a Barcelona y me decía, yo te voy a llevar a ver unos lugares, y fuimos por la carretera del Garraf, camino a Sitges, por la carretera antigua, y hay una bodega de piedra, una obra del modernismo de Gaudí, que no la hubiese visto si no hubiese este cariño por la cultura, por ser muy respetuoso. Cuando vas a un lugar tenés que aprender del lugar. Esta gente, si indagas en profundidad, te dejan un legado inconmensurable, que no tiene nada que ver con que tú hagas arquitectura contemporánea racionalista. No. Hay, hay una actitud en la mente que me parece que es importantísima. Bueno, y por último, bueno, has dicho que tu padre era arquitecto, tus tíos también. Eh, pero bueno, imagino que debe ser arquitecto por una cuestión también de familiaridad. Pero ¿cómo llegás a interesarte por la cultura, a ser un lector, a ser curioso del arte? ¿Viene ya de una cuestión también familiar? ¿Es una cuestión propia? ¿Cómo fue esa Ahí, búsqueda? sí, ahí entra la figura de mi madre. Mi madre fue bibliotecaria, eh, entró en la Biblioteca Argentina, y en los 90, en el momento que hicimos la prebienal, estaba de directora de la biblioteca, y siempre fue un motor de indagar en el mundo de la poesía, del arte, de la arquitectura, de la danza, de la música, fanática de Borges, Bioy Casares, eh, em, em, el atroz encanto de ser argentino del doctor, ya me va a salir. Había innumerable cantidad de libros que habitaban en casa, y mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, y quizá mi encuentro con la arquitectura, aparte de un vínculo, porque la abuela paterna, Esperanza Rafful, por el lado de mi padre, era pintora y una mujer también culta, la Rafful que vino allá de Cataluña, Rafols, en realidad. Creo que somos el producto genético de nuestro ancestro, y ese cóctel produce un fenómeno muy particular que al principio, si quieres desarrollar el ego, te crees vos mismo que sos, oh, mira, pero somos parte de todos estos cables biológicos que nos conectan, y la sensibilidad del arte, la arquitectura, la literatura, el indagar. Yo llegué a Barcelona y lo primero que hice fue inscribirme en la biblioteca pública, que está en la Massana, allá abajo, en calle Hospital, y luego me fui a la Fundación Tapies, en la calle Aragón,
Y entonces me inscribí en la biblioteca y ahí iba a haber unos libros que no te los puedes comprar, pero bueno, encima estaba rodeado de este Tapies, porque el mundo del arte catalán, tanto Tapies como Joan Brossa, un Sí, poeta que falleció en los 90, eh, hermoso. sé, Joan Brossa iba caminando, hay un libro arriba de una media esfera en la Gran Vía, el Paseo de Gracia, creo, con la hoja abierta. Y digo, ¿y esto de quién es? Joan Brossa, pero Joan Brossa no es que escribía teatro, no, Joan Brossa es escultor, es poeta, las letras del colegio de aparejadores, que los aparejadores serían los técnicos nuestros aquí, el, el colegio de arquitectos técnicos, acá está Joan Brossa. Para que no conocen a Brosa, Ah, sería este señor que es, bueno, él es hablaba de la, la- publicista, humor, poeta visual, artista. impresionante. Y de ahí a las muestras permanentes de la cultura, el manejo de las letras eh, es extraordinario. Yo, pero al principio no lo entendía. ¿Me explico? Poco Sí, a poco, creo, creo que como dijo el Japo, que nuestra cultura occidental, acá está Tapies. estos son tus dos como... Y también es raro porque cuando uno llega a Barcelona, Barcelona tiene las vanguardias, ¿no? Que lo tenés a Picasso, lo tenés a Miró, bueno, puedes nombrar. ¿Y por qué de todos esos fuiste primero a la biblioteca de Tapiz y no fuiste a Picasso, a Miró? A Picasso fui, lo que pasa es que era como muy marketingado, no le quito mérito, eh, pero acá en la Fundación, la Fundación Miró, porque la obra de Sert, cuando llegamos en el año 83 con Gerardo y Marcelo, trabajar con Mario Corea, hacía un mes o un mes y medio que había fallecido Sert, y Mario era muy cercano a Hacer. a la obra de él, a la extraordinaria obra. Tiene un edificio subiendo por Montaner, un edificio de propiedad horizontal verde. Y sí, me fui ligando a la cultura, las personas, ibas a las fiestas populares y a lo mejor te tomaban unos chupitos. Recuerdo que terminé en la Villa Adriano, en Tivoli, cerca de Roma, porque nos emborrachamos con un arquitecto italiano que era el que hacía las escenografías para la escala de Milán. El Wow. tipo tenía una casa de campo que trabajaba haciendo escenografía, Francesco, y me fui a verlo y me mandó a la Villa Adriano en Tivoli. Yo no hubiese ido, tú tienes que estar permeable a la cultura. Sí. Comer bien, tomar, escuchar y ser respetuoso del lugar donde vas. Así que entonces Tapiz fue el que mejor te recibió la biblioteca. La Fundación Tapie también tiene que ver, junto con la Escuela CERT, con la Escuela CERT que es la del Colegio de Arquitectos de Barcelona. A mí me llevó unos años estar matriculado allá, hasta que homologué, etcétera, etcétera. Y en los 90 arrancó la informática y entonces eh, me dieron un curso gratis de AutoCAD de 300 horas, pero con una condición de que estudiase catalán. Y, y estudié catalán. Me parece que la cultura de Cataluña es bestial. Y, y Bestial la, por... y la fundación en el 83, ¿ya tenían los alambres de púa arriba del techo? No, 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 la Fundación Tapies tiene los alambres
en el 92 para las Olimpiadas. Ah, ok. Porque yo recuerdo que cuando estuve en el 2000, cuando estaba caminando, no sabía quién era él, y veo esos alambres y digo, yo tengo que entrar acá, y así lo conocí. Y la obra es una fábrica modernista de Domenech y Montaner. Hermosa. Es extraordinario el lugar. Encima, enfrente está el servicio de estación, al enfrente mismo, Sí, sí. que es la ferretería donde me enviaba un amigo ingeniero, donde podés encontrar todo lo que necesites para fabricar o arreglar algo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver en Rosario cuando vuelva. Es un gusto, Adrián. Bueno, y hablando de ferretería, tu iluminación viene de la ferretería. Sí, el portátil, el portalámpara. Portalámpara. La pared no está pintada, yo esto y te cierro, tanto este verano, más el anterior, vinieron un grupo de albañiles que me ayudaron a terminar algunas cosas pendientes de la casa y hago de ayudante de albañil, porque no estoy formado para levantar una pared correctamente o revocar correctamente. Hago una reflexión que es el enorme respeto por la gente que laburo, por esa capacidad de aprender haciendo. Y ese esfuerzo físico que terminas el día moviendo bolsas, cargando arena, trayendo ladrillo, cargando agua, eh, con frío, con calor, me parece que otro mundo y una asignatura enorme de todos los tipos que hacen posible nuestro pensamiento y nuestros sueños como arquitectos. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Placer. Igualmente, Adrián. Chau, chau. Chau, chau. Chau.